Hola a todos, soy la doctora Marian Verdes. Bienvenidos a mi canal y muchísimas gracias por elegirlo. Quiero invitaros a que participéis activamente en mi canal, bien haciendo comentarios o bien escribiéndolos o bien haciendo sugerencias para realizar otros vídeos que os puedan ayudar al máximo número de estudiantes. Bueno, comencemos. El tema de este vídeo es cómo realizar un trabajo de fin de grado con calidad. Lo he separado en dos vídeos. En el primer vídeo se abordarán los apartados que deben figurar en el TFG, mientras que en el segundo vídeo explicaré cómo empezar a trabajar eficazmente para escribir el TFG. En primer lugar, os voy a destacar las competencias. Para los estudiantes que están desmotivados porque hay que hacer el TFG, es importante que consideren que es un compendio de aprendizaje de todo el grado, que se sintetiza elaborando el TFG. Si se realiza motivado es muy gratificante por lo novedoso del punto de vista con el que se debe trabajar y ello permite disfrutar del camino, es decir, del proceso de investigación sobre el tema elegido y también de la escritura de todos los apartados. Como podéis ver, os remarco algunas de las competencias, tanto generales como transversales, que debéis adquirir durante la realización del grado, que se van a poder apreciar en vuestro TFG. Las competencias son, en las generales, por ejemplo, conocer y aplicar las técnicas para obtener la información, cómo indagar en las bases de datos, la observación de comportamientos, de reacciones químicas, de procesos de investigación. También conocer los principios y fundamentos específicos de cada grado que esté estudiando el alumno. Establecer estrategias adecuadas del ámbito científico de vuestro grado concreto. Analizar la importancia de los factores sociales y su incidencia en los procesos de educación, por ejemplo. En las competencias transversales se puede adquirir o conseguir lo siguiente: promover y colaborar en acciones sociales que revierten en la sociedad y sus ciudadanos, manejar hábilmente las estrategias de comunicación, tanto oral como escrita, y las TICs, las tecnologías de la información y comunicación, que son importantes en el desarrollo profesional. Analizar de forma crítica cuestiones sociales y potenciar el sentido reflexivo y analítico, controlar estrategias de comunicación interpersonal en diferentes contextos, utilizar otro idioma en escritos y presentaciones, la adquisición de capacidad de trabajo independiente. Estos son algunos de los ejemplos de las competencias que se adquirirán al realizar el TFG de forma adecuada. Por eso es importante elaborar cada fase del TFG, ya que estas competencias serán las que en vuestro futuro laboral saldrán a la luz en el puesto de trabajo a desarrollar. El TCG se desarrolla en unos tiempos que se plasman en el cronograma. El cronograma del TCG oscila ligeramente en las fechas según a la universidad que pertenezcáis y en función de cada facultad también. Desde que comienza el curso de algunas facultades empiezan con la realización del TCG. Como podéis ver, las fases por las que pasa la elaboración son las siguientes. El primer paso es la adjudicación del tema, aproximadamente al inicio del curso, octubre más o menos. El segundo paso es el establecimiento de los objetivos, ya con el tutor, entre octubre y noviembre. Posteriormente ya debéis trabajar de forma independiente y entregar parcialmente al profesor algún escrito. Esto ya es entre diciembre, febrero, enero, febrero. La cuarta fase es el trabajo intenso de elaboración y redacción del TFG, que es prácticamente el segundo trimestre del siguiente año de curso, y después es la entrega ya del TFG
que dependerá de las diferentes convocatorias en las que existen y que os podáis presentar. La exposición oral, que es aproximadamente 10 minutos, y la defensa pública pues oscila también entre junio, julio o septiembre en función, como os he dicho antes, de la convocatoria y en función de cuándo entreguéis el TFG para poder exponer en la fecha más cercana de la entrega del TFG. Otro aspecto del TFG es el formato. El formato de escritura de los TFGs debe cumplir con los requisitos que cada facultad os exige. Normalmente os facilitan plantillas que podéis descargar desde la página web de vuestro departamento o facultad, en las que se incluye el logotipo de la universidad y de la facultad, los datos de la portada que debéis cumplimentar. Además, en la guía os dicen qué apartados se requieren, qué extensión debe tener el TFG, qué interlineado, cómo realizar las referencias, con el apellido del autor, con la fecha, en fin. Es muy importante que sigáis la guía del TFG de cada facultad para que eh, sea admitido. Para ello os facilitan, os repito, plantillas que os podéis descargar online y las podéis utilizar. Recordaros también que además debéis entregar en formato digital en un PDF en la plataforma de cada facultad y una copia en papel. Otro aspecto es la redacción y edición del TFG. El estilo de redacción debe ser clara, con frases cortas y subordinando adecuadamente. Es preferible escribir frases cortas y sencillas que rebuscadas e imprecisas. El TFG debe redactarse teniendo en cuenta el hilo conductor en mente para poder narrar una historia, sin divagar y sin perderse al escribirla. Este hilo conductor debe estar centrado en el tema que se desarrolla en vuestro TFG. Desde el inicio de la escritura es importante mantener en la cabeza las citas y las referencias para ir introduciéndolas a medida que se realiza la escritura de cada apartado o epígrafe. Así se evitarán olvidos y ausencias de las citas y o referencias que os pueden causar problemas de plagio. Una vez redactado, es conveniente revisar cómo se visualizan las tablas, las figuras, si se quedan en posiciones favorables en el documento o hay que ajustarlas y centrarlas en la página, revisar los números de página en el índice en general, comprobar que realmente lleva el número escrito de cada apartado en el índice, que el número es el real que consta en el TFG. Es decir, hay que editarlo correctamente para que tenga un aspecto y una formalidad adecuada e idónea. Veamos la estructura del TFG. Todos los trabajos de fin de grado deben constar de los siguientes apartados: la portada, el índice general, la introducción del tema, la metodología usada, el desarrollo o cuerpo del TFG, las conclusiones y las referencias bibliográficas con las que se ha ido trabajando el TFG. La portada, como sabéis, es la primera página que consta el título, el nombre del autor, el tutor o tutores, la fecha y el lugar que se ha trabajado en el TFG y la universidad y facultad. El índice pues es donde se especifican todos los epígrafes que se han tratado en el trabajo. El resumen o el abstract es también la página en la que se sintetiza el trabajo desarrollado. La introducción es donde se describen todos los antecedentes, se contextualiza, se explica por qué es interesante el tema, si los objetivos que se quieren conseguir van o no por la buena línea, pero hay que fijarlos. La metodología también es el epígrafe en el que se establece la información con la que has ido trabajando de forma sistemática, qué experimentos, qué aparatos, cómo lo has hecho en definitiva.
El desarrollo pues es ya donde realmente se discute pues lo que has obtenido previamente en la información con los artículos o libros, qué antecedentes tienes y qué resultados estás teniendo en función de cada TFG, de cada grado. Como comprenderéis, pues hay diferencias porque si es de humanidades, pues hay más empirismo y si es de ciencias, por ejemplo, pues bueno, por supuesto hay empirismo, pero también más experimentación. Puede ser algo experimental o teórico, puede ser educativo, legislativo, en fin, cualquier trabajo, como bien sabéis. Las conclusiones es el epígrafe donde se describen los resultados alcanzados, de forma que decimos todas aquellas ideas o resultados novedosos del estudio que hemos realizado durante la discusión del TCG. Excepcionalmente, hay otros apartados que pueden ser optativos en función del TCG, que os he dicho antes que es el apéndice o anexo, y otros índices en el apéndice o anexo, pues es el apartado que se utiliza para describir material o un programa, una legislación, un material educativo, deportivo, una teoría económica, en fin, cualquier explicación más pormenorizada de lo que puede apoyar la idea principal de vuestro trabajo. Y en otros índices, pues cuando hay unas listas engorrosas de tablas o de figuras o de leyes, pues es mejor apartarlas y dejarlas en otros índices también como un segundo apéndice o otro anexo. Comenzamos ya con los apartados del TCG. Empezamos por la portada. En la portada del TCG debe aparecer el título, el nombre del autor o autora, el nombre del tutor o tutores si los hay, la fecha y el lugar de la presentación del TCG, así como los logotipos de la universidad y de la facultad de la cual cada uno sois estudiante. Habitualmente la portada se os facilita mediante una plantilla que os podéis descargar y aparecen los logotipos ya incluidos para respetar la imagen corporativa de la universidad y de la facultad. Y así todos los CFG son identificados y relacionados con esa facultad en concreto. Lo más importante es que es ya imprescindible empezar a cumplir la guía de TCG específica de cada facultad. Es muy importante que sigáis, pues si hay una cursiva, si hay un sangrado, si hay un detalle concreto que debéis cumplimentar y seguir. En el apartado de resumen o abstract debe constar pues en una página y es la síntesis de vuestro trabajo donde todos los apartados deben estar reflejados. Prácticamente en 250 palabras, puede oscilar entre 200 y 300 palabras, deberéis escribir todo lo que habéis realizado en vuestro TFG. Aquí es el momento de sacar a relucir vuestra capacidad de síntesis. Contad de forma sencilla y breve toda la labor de indagación y de análisis que habéis llevado a cabo en el TFG. Cuando lo tenéis redactado en castellano, es más fácil traducirlo al inglés. Habitualmente se requiere eh, el, 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 resumen en inglés o abstract de vuestro TFG para introducirlo en la plataforma de la facultad. Esto es interesante porque desde otras universidades del mundo pueden leer vuestro trabajo y viceversa. Por tanto, el resumen debe ser claro, breve, conciso y descriptivo de todo lo que habéis realizado en vuestro TFG. También deciros que hay otra página que a veces se suele poner, que es optativa, pero suele ser muy usual, que es el apartado de los agradecimientos. Los agradecimientos realmente es una mención especial a aquellas personas que consideráis que
os han ayudado, que por lo que sea, por familiaridad, por emoción, por motivación, por asesoramiento, cualquier motivo que os parezca oportuno destacar la ayuda de esa persona o personas. Bueno, ¿cómo debe ser el índice de vuestro TCG? En el índice general se introducen las cabeceras de todos los apartados del TCG con sus correspondientes subapartados. Se asigna un número de página a cada apartado o epígrafe, que debe ser el número de página en el que comienza el apartado o subapartado. Es muy importante tener en cuenta las modificaciones y correcciones que vais haciendo a lo largo del TCG en el cuerpo, ya que a veces se modifica la numeración de las páginas y vuestro índice debe ser ajustado a esos nuevos números de página. Sería interesante que crearais un índice general vinculándolo con las cabeceras de cada apartado y subapartado, ya que Word tiene esa herramienta que os puede ayudar a que se modifiquen automáticamente. Esto depende de vuestro dominio del programa Word, de Microsoft o cualquier editor de textos que utilicéis. Lo, lo podéis hacer también manualmente sin ningún problema. Debe ser claro el índice y todos los apartados y subapartados deben constar en él. El apartado de introducción. La introducción del TFG quizás sea el apartado más incómodo de abordar, puesto que debe estar basado en la indagación previa de la información de vuestro tema. Es importante organizar bien la información obtenida para comenzar a escribir la introducción de forma correcta. En este apartado es importante trabajar en los siguientes aspectos: explorar la bibliografía, todos los artículos, libros, diccionarios, series, en fin, todo lo que exista respecto a vuestro tema, clasificar y analizar esa información obtenida, observar qué parte de información se ciñe con mayor precisión a vuestro tema y comenzar la redacción de la introducción partiendo de estos artículos útiles. Y la forma de comenzar a escribir es desde lo más antiguo a lo más moderno, según las fechas. También es importante referenciar a medida que se vaya utilizando la información para no olvidar u obviar alguna cita y así poder evitar el plagio. También es importante contextualizar paulatinamente toda la información hasta explicar correctamente por qué habéis elegido el tema, cuál es la importancia, y esto además se hace en la justificación de por qué habéis elegido el tema para el TFG y qué objetivo pretendéis conseguir con la realización de este TFG. El epígrafe de la metodología. En este apartado se debe especificar varios aspectos del TFG. Aquí se comenta cómo se ha realizado la indagación del tema elegido. Por ejemplo, para TFGs científicos y de salud se debe explicar cómo es el método experimental elegido, qué aparato o aparatos se han elegido, por qué motivos, qué calidad tienen, qué eficacia, qué, qué método se calibra, etcétera. También a qué temperatura se desarrolla el experimento, a qué concentración se utiliza o concentraciones. Es decir, comentar todas las variables que se han considerado para realizar los experimentos. Si es una muestra estadística de pacientes, por ejemplo, es importante conocer qué cantidad de pacientes, qué enfermedades o síntomas se valoran, qué distribución geográfica o qué rango de edad se estudian, etc. También cómo se ha realizado el cálculo estadístico, qué programa o método, qué fórmulas o algoritmos habéis usado, etc. Si es un TFG de humanidades, por ejemplo, es importante especificar cómo habéis indagado para obtener el marco teórico o los antecedentes respecto a vuestro tema. Es decir,
qué bases de datos habéis utilizado, qué tipo de artículos, libros o referencias son pertinentes y cómo os ayudan a justificar la importancia de vuestro TFG. Por ejemplo, para un TFG de Derecho es importante considerar la legislación que es necesaria para abordar vuestro tema, si se aplican varias leyes simultáneamente, si las leyes son del Código Civil o del Código Penal, si se aplica legislación mercantil o económica. Bueno, en la vida real todo está interrelacionado y por tanto se puede tratar de observar si se aplican o infringen leyes de ambos códigos a la vez, es decir, analizar la jurisprudencia del derecho civil mercantil, del derecho penal, del derecho administrativo, del laboral, del deontológico, etc. Fijarse y describir qué ley o leyes intervienen y cómo se deberán aplicar. Asimismo, para TFGs de Administración y Dirección de Empresas, se debe explicar en la metodología la legislación mercantil que se aplica, los métodos contables que son utilizados, cómo se usan, por qué son aplicados. Cuanto más clara sea la información del programa contable usado, de las variables socioeconómicas utilizadas, mayor calidad y rigurosidad tendrá el TFG. Esto es aplicable para cualquier TFG. Otro ejemplo, para un TFG de maestro de educación primaria, pues es interesante explicar qué cantidad de alumnos se han elegido para estudiar un determinado problema de aprendizaje o dónde viven o si es un estudio nacional e internacional, en qué rango de edades se ha analizado el problema o cómo se ha indagado en la bibliografía, etc. Como veis, para cualquier grado es importante explicar de forma clara cómo habéis realizado vuestro trabajo y forma de indagación o de elaboración o de experimentación. El apartado del desarrollo del TCG. El desarrollo o difusión del TCG consiste en realizar un análisis de la información obtenida previamente mediante la indagación bibliográfica o de las leyes aplicadas en el pleito, de los experimentos realizados, de los pacientes tratados, en fin. Según el tipo de grado que estéis cursando, pues se explicarán las circunstancias que concurran en el tema de vuestro trabajo, comparándolos con los antecedentes existentes que hemos expuesto en la introducción. Existen ligeras variaciones entre los grados de ciencias, de humanidades, de salud y tal, de derecho, pero realmente es importante adecuar la discusión a cada especialidad en función de los requerimientos que cada guía del TCG os marca. Por ejemplo, en el desarrollo se analizarán las tablas, las figuras o las ideas expuestas en la introducción, intentando interrelacionar los resultados conseguidos para tu tema con los que se han mencionado previamente en la introducción. Para desarrollarlo se debe conseguir una pauta lógica, es decir, comparar los antecedentes más antiguos hasta los más modernos con los resultados o ideas que presentemos en nuestro trabajo de manera rigurosa, destacando lo relevante y centrándonos en el tema elegido de forma clara y realista. Realizando esta tarea adecuadamente podremos ir consiguiendo paulatinamente nuestras conclusiones. Es muy importante analizar y explicar las tablas de datos presentadas, por ejemplo, qué aportan de nuevo, qué explican o aclaran respecto al trabajo, por qué son interesantes introducirlas, qué diferencia hay entre los datos de la tabla y los nuestros o viceversa. Exactamente igual podemos proceder con las figuras insertadas en el trabajo, es decir, que explican, que aclaran, que visualizan cuál es la originalidad que aportan. En fin, explicar si presentan nuestros resultados adecuadamente. Pensar si la imagen o figura es clara e ilustrativa para mostrar vuestros resultados y justificarlos. Cuanto mayor claridad y sencillez aportemos, mejor haremos entender el trabajo y por tanto mayor será nuestro grado de excelencia
que esto será traducido en una mejor calificación. Para desarrollar el TCG, la discusión del TCG debe realizarse, yo creo que desde estos criterios, con claridad, con sencillez, rigurosidad, especificidad, relevancia y realismo. El apartado de las conclusiones del TCG. En las conclusiones se enumeran los logros alcanzados con vuestro trabajo. A medida que habéis ido desarrollando el TCG, os vais percatando de qué resultado, información, dato es novedoso, importante, irrelevante o simplemente que se percibe una ausencia clara de información respecto a vuestro tema propuesto. En las conclusiones también se pueden proponer sugerencias para mejorar los resultados obtenidos, bien por la falta de medios o de información, de análisis, de trabajos, de políticas, de sugerencias, de estudios. Es conveniente realizar una síntesis de vuestro tema al inicio de las conclusiones y posteriormente ir enumerando cada conclusión conseguida. Aproximadamente entre 5 y 15 conclusiones pueden ser suficientes, pero suele ser muy dispares el de un trabajo científico experimental a de uno de indagación bibliográfica. En cualquier caso, siempre hay que adaptarse a la especialidad de cada TCG. Yo recomendaría que las conclusiones deben ser claras, concisas, concretas, coherentes, medibles, reproducibles, alcanzables, objetivas, relevantes, novedosas, fundamentadas y futuribles. El apartado de las referencias es un apartado importante. En el TCG es necesario insertar todas las referencias de la información que se introduce en el trabajo. Independientemente del apartado del TCG, cuando se utiliza la información obtenida de un artículo, libro, página web, periódico, serie televisiva, programa informativo, método matemático, sociológico, tecnología, etc., debe introducirse la referencia en la primera ocasión en la que se utiliza la información que otro autor ha realizado previamente. Los apartados en los que más abundan las referencias son en la introducción y en la metodología o estado de la cuestión. También se introducen referencias en la discusión y en el análisis del TCG para comparar o analizar resultados con otros estudios similares previamente publicados. En el apartado de conclusiones también es importante citar y referenciar adecuadamente para dar mayor rigurosidad y valía a los resultados deducidos del trabajo, si existe bibliografía al respecto, por supuesto. Referenciar correctamente es muy importante porque os ayuda a evitar el plagio, ya que utilizar párrafos o información de otros autores sin citar es lo que os impedirá que vuestro trabajo prospere y supere el antiplagio. Para ello es importante también centrarse y buscar unas buenas referencias, que estas deben ser fiables, rigurosas, abundantes y coherentes. Deciros que las referencias se insertan con diferentes estilos dependiendo del grado que estéis cursando. Lo habitual en humanidades y en ciencias sociales son las APA, American Psychological Association, según la edición que os soliciten, y luego pues las ISO, Chicago, etcétera, que depende de qué tipo de trabajo se aborde. Pero para ello es importante que os fijéis muy bien en las recomendaciones de la guía del TCG de vuestra facultad. El apartado de apéndices o anexos del TCG. Como hemos visto antes en la estructura, esto ya es optativo. Este apartado es optativo. En los apéndices, anexos o material suplementario
Debemos utilizarlos para aportar una información valiosa que sirva para explicar y precisar la información principal del tema que tratáis en el TFG. Por ejemplo, explicar las características de un aparato utilizado sirve para poner en valor la calidad y precisión de los resultados que conseguís, o utilizar una gráfica con una figura ayudará a observar rápidamente los resultados de una serie de análisis realizados, o la imagen de un esquema de una instalación industrial, o la explicación de un método contable, económico que hayáis utilizado. En fin, según el TFG se deberá seleccionar qué información es relevante que ayude a entender mejor la información principal de vuestro TFG. Es utilizar un poco el sentido común y organizar la cantidad de páginas que se os permite en cada facultad, y si hay un exceso de información, la información secundaria que apoya a la principal, pasarlo a los apéndices para ir, controlando las páginas que debéis cumplimentar. El material que se expone en los apéndices puede ser desde una metodología, una teoría, una legislación, una técnica específica, o simplemente que hay una serie de tablas de datos o gráficas o esquemas de aparatos utilizados, o, como he dicho, los planos de una instalación. También pueden ser algoritmos o un programa o un código informático, o una explicación mucho más pormenorizada de un experimento que sea muy largo, o una teoría económica que es importante explicarla con más detalle. En fin, todo esto es aquello que sirve para justificar y cumplimentar y ampliar la información principal de vuestro TFG. También el apartado de otros índices es optativo. Dependiendo de cada TFG se puede utilizar o no, depende. En este caso, en este apartado, se debe de utilizar cuando tenemos demasiada información que puede resultar engorrosa de interpretar. Con los listados ayudamos a una mejor clasificación de la información y una búsqueda más rápida si se necesita algún dato en concreto. Estos listados pueden ser pues de acrónimos o de los títulos de las figuras que hayamos implementado en el TFG, si son muchas, o tablas, o sus encabezamientos, o el material de laboratorio utilizado, en fin, las bases de datos consultadas, las páginas web recomendadas, la legislación. En fin, como veis, hay muchísimas posibilidades de listas en función del TFG y del grado que estéis cursando. Bueno, en este vídeo os he presentado cómo se desarrolla un TFG con calidad, en el que se ha considerado todos los aspectos relevantes para realizar un buen trabajo de fin de grado. Espero que os haya gustado y os ayude a la realización de vuestro TFG. Muchísimas gracias. Os agradezco que hayáis elegido mi canal para informaros. Os invito otra vez a participar en él.